Pues ha caído en mis manos un libro con un título muy provocativo, un título que lleva el siguiente, además es un titular de hecho: 7 leyes para cambiar tu vida. Sus autores, Daniel Rodés y Encarna Sánchez. Unos amigos que van a estar acompañándonos durante los próximos programas aquí en Nit de Misteris, y a quien paso a saludar. Encarna Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de que estés aquí. Muchísimas gracias. Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo mismo, es un placer que estéis aquí para hablar de temas que ya os adelanto y ya les adelanto a los oyentes que seguro que va a ser de su interés, porque abordamos una temática además que muy pocas veces hemos abordado en el programa. He hablado de un libro, 7 leyes para cambiar tu vida, y seguro que a mucha gente ya le habrá venido algo, ¿no?, con esta frase, porque cuando uno habla de 7 leyes para cambiar tu vida, inmediatamente nos vamos a hablar de hermetismo, de Hermes Trismegisto. Contándonos un poquito de qué va todo esto, porque al principio alguno seguro que les suena, a algunos les sonará muchísimo, pero a otros quizá no tanto. Sí, pues efectivamente este libro trata acerca de lo que se conoce como los 7 principios herméticos. Están contenidos en un libro que se llama el Kybalión, que está atribuido precisamente a esta figura legendaria, Hermes Trismegisto, que nosotros lo que hemos hecho ha sido tratar de encontrar, digamos, las formas, la manera de llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana esa clase de conocimientos. Se llaman herméticos por la razón de que en la antigüedad eran difíciles, ¿no?, de asimilar, y por esa razón pues se llevaban a cabo esos estudios en las llamadas escuelas de misterios, ¿no? Toda una de esas escuelas de misterios, quiero hacer una pequeña referencia así introductoria. Nosotros somos muy apasionados de Egipto y hemos organizado viajes allí, hemos estado en diversas ocasiones. Y entonces uno de los lugares de Egipto que está relacionado con esto que estamos empezando a hablar es Hermópolis. Hermópolis es el nombre que dieron los griegos a un lugar, la ciudad de Hermes, donde se llevaban a cabo estos estudios, los estudios llamados herméticos, ¿no? En el antiguo Egipto habían básicamente 2 tipos de escuelas sacerdotales: la escuela de Heliópolis, la ciudad del sol, que estaba en lo que es el Cairo, sí, y Hermópolis, la ciudad de Hermes, que es donde está situado más o menos en el centro del país. Entonces, ahí en ese lugar, digamos, se estudiaban unos conocimientos que desafortunadamente muchos de ellos han perdido con el paso del tiempo. Quizá la quema de la Biblioteca de Alejandría contribuyó a ello, y que, bueno, sin embargo han llegado algunos fragmentos, ¿no?, hasta nuestros días. Uno de esos fragmentos es lo que se conoce como las leyes o los principios de Hermes, que nos enseñan que hay una serie de, digamos, de organizaciones, tanto a nivel del universo como a nivel del ser humano, en cuanto a que hay unas leyes que rigen la evolución. Y entonces estas leyes lo que nos permiten es encontrar, digamos, una forma de vivir mejor la vida, de encontrar un camino hacia la felicidad, un camino, en definitiva, hacia la realización personal. Y el contenido de este libro, 7 leyes para cambiar tu vida, va enfocado en esa línea, de que podamos aplicar estos principios herméticos, que si te parece ahora podemos hablar de alguno de ellos, y cómo podemos nosotros resolver conflictos de nuestra vida cotidiana a través de la aplicación de esos principios. Nosotros llevamos una trayectoria de unos 40 años en todos estos temas. Muchos años de estos temas. Y realmente hemos conocido muchas tradiciones. Mi opinión personal es de que cuando hablamos de espiritualidad, los principios herméticos podríamos decir que es la masterclass, es decir, es el estudio universitario, es lo más elevado, de los aspectos más elevados que yo he conocido, a pesar de que existen muchas tradiciones espirituales en el mundo, porque es un conocimiento que no está condicionado por la culturalidad. Es decir, no está condicionado porque tú hayas nacido en un país, en una cultura determinada, sino que es aplicable a todo tipo de personas, de culturas, de países, y por eso es un conocimiento universal. Un conocimiento universal, además, que de alguna manera quedó reflejado en ese libro, en el Kybalión, que además que también tiene su misterio increíble, porque a fecha de hoy no se sabe quién lo publicó, quién lo escribió. Se habla de 3 iniciados. Sí, se habla de 3 iniciados, a principios del siglo XX es cuando se dio a conocer, pero evidentemente no se puede demostrar, ¿no? Pero sí que se dice que estos 3 iniciados recibieron por inspiración de Hermes Trismegisto esos conocimientos. Conocimientos que quedan reflejados en estas 7 leyes, que de hecho su titular de algunos de ellos, seguro que nuestros oyentes alguna ha escuchado muchas veces, ¿no? Empecemos un poquito a explicarlas. Encarna. Bueno, lo más importante es comprender que el origen del universo fue creado por una luz y por unas letras sagradas creadoras, y esas letras sagradas creadoras estaban basadas justamente en unas leyes. Una es el pensamiento, un pensamiento superior
un pensamiento que gesta una letra, un nombre, una palabra. De ahí que el universo fue creado, según las palabras de Dios, por la palabra de Dios. Entonces son nombres, códigos que están regidos en una ley de pensamiento. Por lo tanto, lo que nos está enseñando es que tenemos que observar que todo el universo, todo lo que está creado por unas leyes, por unas letras, y que esas letras y esas leyes están dentro de nosotros. Si nosotros tenemos un pensamiento, tenemos que tener control de nuestro pensamiento, porque el libro de las 7 leyes, por ejemplo, es para enseñar a las personas a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo el control, la disciplina de mi pensamiento, voy a empezar a crear pensamientos constructivos y no pensamientos destructivos. Porque sabemos que todo pensamiento es dual, porque nos habla de la ley de polaridad, que es que todo es dual. Sí. Entonces, si todo es dual, todos los pensamientos que salen nacen de nosotros dobles. ¿Pero qué ocurre? Tienen una vibración, tienen un ritmo y van recogiendo, absorbiendo las ondas de otros pensamientos similares y vienen a nosotros y pasan a nuestro subconsciente, grabando en nosotros situaciones y acontecimientos que van a darse después, provocados por la falta del control de nuestra mente. Es decir, el control del pensamiento es imprescindible, es una disciplina, es un trabajo, es un día a día, no es un leo esta ley, sé que el pensamiento es creador y yo ya lo dejo ahí. No, tengo que estar consciente las 24 horas del día. Es un trabajo, es decir, es aplicarse en relación a unas pautas que se dan en el libro que luego hay que desarrollar. Totalmente, si no hay cambio en tu vida. El hecho de leer el libro no te cambia, sino pones un ejercicio detrás de otro, trabajando, controlando tu polaridad, tu ritmo, tu vibración, tu causa y efecto, investigando y buscando cuáles son las causas que llevas ahí grabadas dentro, quién te las ha provocado. Como es todo mente, ¿quién te crea los primeros pensamientos? La mamá. La mamá, cuando la mamá está embarazada, ya empieza a tener pensamientos y esos pensamientos quedan grabados dentro del bebé. Entonces, esos pensamientos ya son infundidos, no son tuyos. Son infundidos por pensamientos de la mamá, por los pensamientos del papá, por el pensamiento del entorno. Después, cuando naces, el pensamiento de la comadrona, el pensamiento del médico, el pensamiento de todo lo que te rodea, la abuelita, el abuelito. O sea, es decir, que estamos llenos de pensamientos que no son nuestros. Entonces, el libro lo que trata es de decir, ahora toma el control de tu vida, observa qué es tuyo, qué resuena dentro de ti, qué hay dentro de ti y transmútalo, porque está la ley de transformación. O sea, todas las leyes que hay en este libro son necesarias, pero tienes que trabajarlas. Si no hacemos un trabajo interior, no vamos a ser felices nunca, porque siempre estamos expuestos a la típica idea que se nos ha colocado siempre. Es que todo es causa y efecto y esto lo lleva de por vida. O el destino ya está destinado. Todo eso es una pura mentira, es una pura comedia, es una pura falta de información. Causa y efecto porque, claro, hemos grabado esas causas, hemos grabado esos efectos de nuestra familia, de nuestra educación, de nuestra cultura. Pero si yo ahora tomo conciencia de que yo puedo modificar con las leyes herméticas, que pueden modificar porque son superiores a lo humano, no son leyes creadas por el hombre, sino leyes creadas por una entidad superior, esas leyes pueden borrar y cambiar todo lo que yo llevo grabado en mi mente. O sea, yo con una vibración superior puedo cambiar aquello que está grabado en mi subconsciente. Y ese es el trabajo. De observar esas causas y esos efectos. Trabajo intensísimo, importantísimo. Alex Muniente lo tenemos encantado con esta sección, ¿eh? Alex. Buenas noches, Encarna. Buenas noches, Daniel. Bienvenidos. ¿Qué tal? Encarna, me da la impresión de que tú estás aduciendo al primer principio hermético. Ajá. Todo es mental. Es decir, sí, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos, somos lo que nos han inculcado y somos la consecuencia de lo que se nos ha educado. Por lo tanto, tenemos que trabajar con el cambio y la transformación de todo aquello que realmente se nos ha colocado, pero que no nos pertenece. Porque a ti te han enseñado a ser de una manera, te han dicho que esto es bueno y que esto es malo, pero eso es bueno y eso es malo. Según qué cultura, esto es bueno y para la otra cultura aquello es malo. O sea, no hay nada bueno ni malo. Tenemos que aprender a discernir y para eso existe la ley de la armonía, la ley del amor, que también es uno de los principios fundamentales. Y con el amor podemos borrar y transmutar todo aquello que está falto de amor, falto de paz, falto de armonía. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer y muy profundo. Daniel, hemos hablado de uno. Sí. De los mandamientos, por decirlo así, de una de las leyes. Imagínate, supongo que podríamos, de una de ellas podríamos hablar programas y programas. Sí, pero claro, para hacer un pequeño resumen hoy, porque como hemos comentado los oyentes, los tendremos en cada programa y podremos ahondar en todos esos detalles, en todas esas cuestiones que hemos empezado a introducir hoy, sí que hacer un resumen de esas 7 leyes, ¿no? De cómo afectan al ser humano y cómo las tenemos que adaptar a nuestro día a día.
Sí, bueno, me estás pidiendo es un resumen, es difícil, ¿eh? Es un imposible, Pero, vamos. Exacto, sí. Bueno, pues vamos a lo que podamos. Sí, a ver, el primer principio sería el principio del mentalismo, que nos dice que todo es mente, como decía Alex, ¿no? Entonces, básicamente eso nos viene a decir, el pensamiento crea la realidad. Todo aquello que nosotros pensamos tiene tendencia a manifestarse y a hacerse real. En consecuencia, nos va a enseñar a observar y estudiar y dirigir nuestros pensamientos para atraer a nuestra vida aquello que nosotros queremos, ¿no? Otro de los elementos es el principio de generación, que nos dice de que todo tiene padre-madre, por lo cual todo está originado bajo dos principios. Padre-madre en nosotros, ¿qué es? Es los hemisferios cerebrales, es decir, el hemisferio masculino, el que ordena la razón, la lógica, el análisis, y el femenino, que rige la intuición, la percepción, etcétera. Entonces, cuando la persona aprende a usar los dos hemisferios equilibradamente, está aplicando la generación. Por tanto, para crear algo es necesario padre-madre, es decir, una cierta imaginación y después la lógica que permita materializar eso. Tendríamos el principio del ritmo, que nos dice de que todo tiene efectivamente su tiempo. Hay unos ritmos que también es necesario también reconocer. Hay el principio de causa y efecto. Este es quizá el más conocido de todos, ¿no? Sí. Esto seguro que todo el mundo lo conoce. Por tanto, aquí, digamos, básicamente, pues como tú dices, todo el mundo ya ha oído hablar de ello. El principio de polaridad. Este es un principio muy importante en el desarrollo espiritual. Ese nos dice que todo tiene dos polos, o sea, todo tiene dos formas de verse. Por lo cual diríamos, a partir de este principio, una de las enseñanzas que se pueden extraer es que los eventos, las circunstancias de la vida, son en sí mismas neutras. Depende de cómo nos polaricemos, podemos entender que algo es bueno o malo. Es decir, podemos entender que una situación la vivimos con alegría o bien con tristeza. O sea, la forma de reaccionar ante las circunstancias de la vida depende únicamente de nuestra elección. Conocer el principio de polaridad es muy importante porque nos permitiría conocer que ante toda situación podemos cambiar nuestra manera de reaccionar. Y nos dice, si tú quieres quitar la influencia negativa de un polo, practica el polo opuesto. Nosotros en el libro explicamos muchos ejemplos y muchos sistemas no prácticos, pero uno de los ejemplos es el miedo. Es decir, ¿cómo harías para desembarazarte de un miedo? Olvidándote del miedo y aplicando el valor, que es justamente la otra polaridad. Cuando tú estás preocupado por algo y estás dándole vueltas y tratando de analizar y por qué me pasa y de dónde me pasa y por qué, al final no sales del problema, porque estás enfocado en ese polo. Entonces ese principio hermético nos dice, hay que cambiar de polo, es decir, hay que olvidarse de aquello que te preocupa y tratar de practicar el polo opuesto, porque entonces la energía la cambias de lugar y aquello que a ti te estaba perjudicando poco a poco va a dejar de alimentarse y va a ir desapareciendo. Comentabas, va a ser difícil, como decías, poder explicar las 7 leyes. Tiempo tendremos, porque sí que me interesaría, porque aquí yo creo que has tocado un punto clave, ¿no? Que es, una cosa es que tú leas, una cosa es que te expliquen que tú tienes que cambiar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cambiar el polo desde donde estás viendo la situación, el punto de visión, en definitiva, del problema en este caso, pero claro, luego tienes que practicar y saber aplicar todo eso, que tú lo puedes leer, pero luego necesitas también ese aprendizaje, que entiendo que eso es lo que también vosotros podéis hacer y realizáis para que la gente, pues bueno, pueda acercarse un poquito a todo lo que son las leyes del hermetismo, como habéis comentado. Por supuesto, tanto en las clases como en las consultas, cuando vienen las personas, lo primero que tenemos que buscar es la causa y el origen del por qué yo pienso así. Ajá. Este pensamiento es mío, me viene de mis antepasados, entonces vamos liberando los conceptos de los antepasados hasta que ya la persona siente, esto lo siento yo, esto es mío, me nace de mí. Entonces cuando ya le nace de sí, porque entonces le tienes que hacer entender, tú eres esa imagen, porque ese pensamiento es la imagen o la imaginación o la imagen y semejanza de Dios, que todos tenemos, porque también se nos ha dicho que somos hombres solamente, pero somos hombres espíritu. Entonces, lo que tenemos que aplicar es nuestro espíritu para que esa parte de hombre o de mujer, esa parte material que está defectuosa, la parte espiritual la transforme. Entonces, le enseñamos cómo utilizar esa imago teselén, la imagen de Dios, cómo aplicarla con unas letras, pronunciando un trabajo, meditando a través de las leyes herméticas de transformación, le explicamos cómo se tiene que hacer y las personas van cambiando, radicalmente cambian el chip, cambian el pensamiento,
Pero tenemos que orientarle a que el trabajo lo tienen que hacer ellos. Nosotros damos herramientas, ellos hacen el trabajo. No le hacemos nosotros el trabajo, porque entonces no sirve para nada. Claro. Porque si te digo, no, tú ven aquí que yo te cobro a ti tanto, yo te resuelvo el problema, ¿no? Yo te hago, porque como yo me conozco las leyes, yo soy la herramienta que te va a ayudar y te va a salvar la vida. No. Ahí yo no ayudo, porque estoy utilizando mi conocimiento o mi poder para impresionarte a ti. No, yo tengo que darte todo mi conocimiento y mi herramienta, toma, utilízala. Y le digo cómo tiene que hacer el trabajo. Y le enseño a hacer su edificio, cómo quitar lo viejo y edificar lo nuevo, porque se trata de construir, pero tienes que destruir lo viejo. Entonces, ese es el trabajo hermético, ese es el trabajo. ¿Por qué es hermético? Porque está en el interior, es un trabajo interior de algo que tú ni siquiera conoces, que sabes, que te lo han explicado de una manera, pero que lo llevas dentro. El poder está dentro. Todo el universo está dentro, somos un mini universo. Entonces tenemos que desarrollar ese mini universo aplicándolo en este universo para que tu vida cambie. Y tú puedes ser libre si tú quieres tener una cosa, si quieres tener dinero o no quieres tener dinero, si quieres tener salud, pero que seas libre. Que no venga una enfermedad porque un heredero, o sea, una herencia genética te ha transmitido una enfermedad. Yo tengo el deber y el derecho de enseñarte cómo la ley de transformación puede despojarte de tu ADN, de tus células, de tus átomos, esa información que has heredado. Entonces, enseñamos cómo desbloquear eso y la persona empieza a sanarse. De hecho, se curan enfermedades gravísimas. Nunca jamás decimos, no vayas al médico, no tomes medicamentos, No, jamás, por supuesto. porque tiene que ir, el físico tiene su médico, el espíritu tiene el suyo. Pero juntos podemos hacer una labor muy importante de salvar muchas vidas, liberar a mucha gente del suicidio, de agobio, de ruptura, de separaciones, porque no saben cómo manejar. Nadie le ha enseñado cómo llevar un matrimonio, nadie le ha enseñado normas, estamos hablando espirituales. Normas espirituales, sí, está claro. por ejemplo, un matrimonio exige, agobia, miente, reprocha, siempre los matrimonios, observa que al principio todo es muy bonito, Sí, todo luego- de color luego fantástico, empieza y luego ya- empiezan ya los problemas. Tú no vayas con tu madre, porque tu hermana te ha dicho, porque tu hermana me ha hecho. O sea, empezamos ya con los reproches. Entonces ahí ya empieza a deteriorarse el amor. El amor es amor incondicional y el incondicionamiento no puede exigir que tú le prohíbas al otro lo que tiene que hacer. Pero si hay algo que está haciendo mal, tienes el deber de enseñarle. Por eso es la ley de vibración. Ir cambiando la vibración de cómo manejar el asunto. Has comentado una frase, un párrafo que me ha encantado, ese mini universo que nosotros Sí. tenemos, ¿no? Que teníamos que ser conscientes Sí. de que todo lo que está fuera lo tenemos dentro De todo. y deberíamos tener la capacidad de saberlo para poder aplicarlo. Un libro que es casi o prácticamente un manual realmente, ¿no? Para que la gente pueda aplicarlo. Y permíteme que vosotros tenéis más la información, pero importantísimo que nuestros oyentes sepan que pueden tener ese conocimiento, que lo pueden acudir a vosotros en la escuela, tanto físicamente como también, importantísimo esto por tantos oyentes que tenemos en Latinoamérica, online pueden acceder también a alguno de esos cursos. Sí. Explicándonos un poquito cómo funciona el EMAT, cómo Sí. funciona la escuela. Pues, a ver, es una escuela de crecimiento personal que tocamos diversas temáticas, tarot, cábala, angiología, hermetismo, etcétera, etcétera. Y entonces hacemos cursos presenciales y otros online. En los cursos online tenemos una página web que es tarotmarsella.com, donde hay toda la información acerca de estos cursos. Hay también diferentes tipos de vídeos que tenemos colgados también en YouTube, en Vimeo, en fin, diferentes portales, ¿no? Por Escuela Lemat la gente puede encontrarlos. Y no sé, quería rápidamente en un minuto Sí. hacer una pequeña referencia a la portada del libro. Sí, por supuesto. Sí, En la portada, porque en la portada hay una cuéntanos. De hay hecho, una planta con la 7 hojas. La hemos colgado en el Facebook también del muy bien. programa, del muro del programa, para que sepan de qué Estupendo. estamos hablando. Sí. Pero así que ya empiezo, seguro que los clientes están empezando a buscar en las redes, pero vamos a explicarlo, Sí, vamos a explicarlo auditivamente. Exacto. Aquí tenemos una planta de 7 hojas y entonces Sí. hay muchas personas que cuando ven esta imagen dicen, pero hombre, habéis puesto una planta de marihuana, una planta de María. Bueno, casi, ¿eh? Casi lo parece, es casi ¿no? idéntica, ¿no? Es casi idéntica. Sí. Y bueno, tenemos que aclarar que no, que esto no es marihuana. Hay también hay quien dice que lo que tenemos encima de la marihuana es un preservativo. Tampoco es un No. preservativo. Entonces, ¿qué es esto? Esto realmente es una imagen
que es la imagen de la diosa egipcia Seshat. Ajá. La diosa egipcia Seshat tiene esa forma de una hoja con un tallo con 7 hojas Sí. sobre su cabeza. Es la diosa de la ciencia de las matemáticas. Y precisamente estas 7, hojas que tiene es una referencia muy directa a Hermes, a la ciencia hermética, a las 7 leyes, porque Seshat es la colaboradora del dios Tot, y el dios Tot, que tiene la tarea de medir el tiempo, entre otras cosas, era el antecesor de Hermes, es decir, Hermes es la versión griega del Tot egipcio. Sobre esa planta de 7 hojas hay una forma que es como una especie de paraguas, Sí. que está situado encima, que lleva a la idea, digamos, de conexión con la divinidad o de protección. Por lo cual diríamos que es un símbolo que viene de esa época del Antiguo Egipto, de la diosa Seshat. O sea, cuando una persona vea este logo, que no se crea Sí, que sí. es una planta de marihuana, sino que es el símbolo de Seshat. Interesante. No le vamos a dejar con la palabra en la boca a Alex, y quería comentar algo antes de terminar, y luego comentaremos ya más al detalle cómo pueden contactar con vosotros. Alex. En pocas palabras, ¿cómo podemos aplicar nuestra vida diaria Uy. a la diosa Seshat? Vaya, ahora también empezamos. Cuando nos quedan 2 minutos, casi quiere que contemos aquí la Biblia en verso, ¿no? Encarna. No sé, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cómo aplicar pues sabiendo que la matemática es un código, todo está codificado y son códigos de letras creadoras. Todas las letras creadoras tienen un número matemático. Entonces, cuando tú meditas con una letra y con un número, con un código, lo que estás haciendo es trabajar y cambiar tu codificación. Estamos codificados. De hecho, la materia se dice que está codificada con el 666, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vez de ser simplemente intelectuales, terrenales, unificar el espíritu del número 9, entonces podemos utilizar los números y las palabras sagradas creadoras, que son palabras códigos creadas por el universo y no tiene nada que ver con el lenguaje hebreo, ni con la religión judía, ni muchísimo menos, porque antes de que existieran los judíos y los humanos, ya existían estas letras y esos números matemáticos, porque de hecho, si trabajamos en la Cábala, conocemos las matemáticas, que ahí ella es una de las guardianas de las matemáticas y el Tot también es de las matemáticas, porque nos está indicando que el número tiene poder, el número es conciencia divina, es conciencia creadora, por lo tanto es conciencia regeneradora y restauradora. Si nosotros meditamos con ella, nos va a poner en orden perfecto las matemáticas perfectas que tenemos desorganizadas dentro de nuestro espíritu, mejor dicho, en nuestra alma, porque nuestra alma está descodificada, está alterada. Un resumen rápido de lo que nos ha pedido Alex. Importantísimo. Podéis tener muchísima más información dentro de la cantidad de herramientas que Escuela Lemat proporciona a todos los interesados desde la página web que habías comentado, tarotmarsella.com. Tenemos todos los canales de YouTube, tenemos las redes sociales, siempre por Escuela Lemat. Yo creo que quizás es lo más fácil, buscar en Google y ahí salen una cantidad, incluso aplicaciones gratuitas para iPhone y Android que también tenéis. Un teléfono al que pueden acercarse la gente que esté en Barcelona y que pueda acercarse en Barcelona, que es el 93 311 51 22. 93 311 51 22. Hay un correo electrónico también que lo podemos dar, que es escuela@tarotmarsella.com. Y bueno, estáis allí en la calle Irlanda, en el número 36. Sí, esto ¿no? está en el metro de Fabra y Puig, está en Sí. San Andrés, cerca del Hipercor de la Meridiana. Vale. Tenemos, como os digo, mucho tiempo por delante para hablar con los amigos de Lemat, porque hay montones de cosas que contar, pero yo os invito a todos los oyentes y sobre todo a aquellos que están por Latinoamérica, que a veces nos piden que hablamos de cosas muy interesantes, pero que al final les es difícil acceder, pues que en este caso sí que tienen toda esa posibilidad de acceder a una escuela como Lemat a través de todas las herramientas online, ¿verdad? Sí, sí. Pues así lo vamos a intentar hacer y vamos a decir, hoy vamos a hablar de las 7 leyes para cambiar tu vida, la próxima semana hablaremos del tarot de Marsella, pero con esto tenemos tema para semanas, para semanas, seguro que sí. Seguro. Encarna, Daniel, un placer de verdad, bienvenidos Igualmente. a Gracias Nit a de Dios. Mysteries Igualmente. y seguro que nuestros oyentes nos agradecerán pues todo este conocimiento que les vamos a dar durante cada programa. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches. Yes. Nit de misteris.